Hola familia del lugar de su gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que el día de hoy te encuentres bien, te encuentres en paz, te encuentres tranquilo, te encuentres gozoso y confiando solamente en Dios. Este día quise cambiar un poco el panorama para cuando te envío el mensaje, el estudio. Hoy el día está tan bonito que decidí venir aquí afuera al patio y poder disfrutar de este sol, disfrutar de este día tan hermoso que el Señor nos ha dado. Así que el día de hoy voy a compartirte el mensaje que compartí este pasado domingo ahí en el lugar de su gracia. Para los que estuvieron ahí, pues es un recordatorio, ¿verdad? Recordarte el mensaje que se dio. Para los que no estuvieron, pues es algo que espero que lo medites, lo pienses, lo analices y también que lo pongas en práctica. Siempre digo que es mi oración que todos podamos estar juntos el domingo ahí en la casa del Señor para congregarnos, para alabar, para adorar al Señor y también para ser alimentados de su palabra. Así que desde ahora, a todos ustedes que no estuvieron este pasado domingo, los voy a estar esperando a partir de la 1 de la tarde ahí en el lugar de su gracia. Mira, no pongas excusas, como siempre te digo, no pongas pretextos, congrégate, porque es algo muy importante. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos. No hay excusa, no hay pretexto. Así que este domingo espero a los que siempre llegan y también estaré esperando a los que no han llegado. Así que espero que este domingo podamos en verdad estar todos reunidos ahí en el lugar de su gracia para, vuelvo y lo digo, alabar y adorar a nuestro Dios. Amén. Así que si tienes tu Biblia, yo quisiera que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan 15, versículo 16. La palabra del Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a leerlo una vez más y espero que al estarlo leyendo una vez más vayas captando, vayas meditando en lo que dice este versículo. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A este versículo se le conoce como el versículo de la elección soberana. ¿Y qué quiere decir la palabra soberana? Bueno, la palabra soberana quiere decir una elección que tiene el máximo poder o autoridad, una elección suprema y, lo que es más importante, una elección que viene de Dios. ¿Ok? Esto es lo que quiere decir la palabra soberana. ¿Ok? Por eso te digo, este versículo se le conoce como la elección soberana. ¿Por qué? Porque desde el mismo Antiguo Testamento, cuando leemos nosotros la palabra del Señor y leemos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta y vemos y aprendemos también de cómo Dios, en su soberana voluntad, escogió algunas personas para su propósito especial. Vemos que escogió a Moisés, ¿verdad? Escogió a Noé, escogió a Abraham, escogió a Josué, a Jonás, y luego en el Nuevo Testamento vemos cuando escogió a Pablo. Y cuando escogió a Pablo, a mí siempre me llama la atención cuando él dijo: instrumento escogido me es este para llevar mi mensaje, para llevar mi palabra. O sea que cuando él escogió a Moisés, cuando él escogió a Noé, a Abraham, a Josué, a Pablo, a Jonás, o que los escogió para que llevaran a cabo una tarea, los escogió para una misión
y los escogió también para un trabajo especial. ¿Ok? Ahora dice el versículo también, y os he puesto, ¿verdad? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, Dios nos eligió a nosotros, ¿ok? Y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Quisiera hacer una pausa aquí para meditar en esta parte del versículo, lo que dice este versículo. Dice, y os he puesto, ¿ok? Para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. Y cuando te digo que quiero hacer una pausa es porque cuando leemos esta parte del versículo deberíamos más bien nosotros de analizar lo que dice la palabra, pero a la misma vez también hacernos esa pregunta. Hasta el día de hoy, como cristianos, como hijos de Dios, como personas salvas, ¿verdad? Porque hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Por eso cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ¿verdad? Él nos eligió, y Él nos puso a un lado, nos santificó con un plan y un propósito. En otras palabras, Él me sacó de donde andábamos, ¿verdad? Me puso aparte, ¿ok? Fui puesto aparte con un plan y un propósito. ¿Ok? Por eso, y el plan y el propósito, de acuerdo a lo que dice este versículo aquí en Juan 15, 16, es, y os he puesto para que vayáis, o sea, para que vayas, ¿ok? Vayas y ¿qué? Y lleves fruto. O sea, para que vayas, ¿ok? Y seas una persona que da fruto, una persona fructífera. ¿Ok? Dice aquí, ¿verdad? Y aquí la palabra puesto, cuando él dice, y os he puesto, me llama la atención porque esta palabra puesto en el original, o sea, en el griego original, es la palabra tithemi, ¿ok? Y esta palabra tithemi tiene el siguiente significado en el original, es el poner, el ser puesto, el nombrar a alguien y también el delegar a alguien. O sea, que nosotros hemos sido elegidos primeramente y después de haber sido elegidos fuimos puestos ¿para qué? Para que vayamos y llevemos fruto. Para que vayamos y llevemos fruto. Ahora, para poder entender este versículo, ¿qué quiere decir la palabra elegido? Porque dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Y la palabra elegido quiere decir a uno escogido, ¿ok? O tomado con preferencia entre dos o más. Y la palabra escogido en el original, o sea, en el griego original, es la palabra ecleto, ¿ok? Y esta palabra ecleto o ecletos, como se le conoce, quiere decir que es cuando Dios nos eligió o Dios nos escogió, lo hizo con el único fin, escucha esto, de cumplir un propósito en la vida. O sea que cuando nosotros fuimos elegidos, ¿verdad? Fuimos sacados de donde estábamos, fuimos puestos aparte, fuimos santificados, ¿verdad? Dios lo hizo, ¿ok? Te sacó a ti, me sacó a mí, nos puso aparte, con el único fin, Él lo hizo con el único fin, ¿ok? De cumplir un propósito en la vida. O sea que Dios nos eligió a cada uno de nosotros con un plan y con un propósito. Y fuimos puestos, o sea, fuimos llamados, fuimos delegados, fuimos nombrados para cumplir una tarea. ¿Estás entendiendo? O sea, fuimos, te lo voy a repetir, ¿ok? Fuimos puestos. Primero nos eligió y luego nos puso aparte. Cuando nos puso aparte fuimos puestos, ¿ok? Fuimos llamados, fuimos delegados, fuimos nombrados, si puedo decirlo así, para cumplir una tarea, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cuál es esa tarea? Bueno, de acuerdo al versículo, aquí en Juan 15, 16, ¿cuál es esa tarea? ¿Cuál es ese propósito? Lo dice bien claro. Dice, de acuerdo a este versículo, es llevar
fruto. Llevar fruto. Y la palabra fruto, lo interesante es que cuando él dice que debemos de llevar fruto, aquí la palabra fruto, ¿ok?, nos habla de dar fruto en 4 áreas muy importantes, ¿ok? 4 áreas muy importantes. La primera nos habla de una actitud de Dios. Si vamos ahí al libro de Gálatas, capítulo 5, ¿ok? Gálatas, capítulo 5, vamos a leer el versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿ok?, es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. La primera, o sea, el primer fruto que nosotros debemos de llevar, debemos de reflejar, es el fruto que produce, si puedo decirlo de esta forma, el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ese Espíritu que habita en nosotros debe de dar el siguiente fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Por eso, cuando dice que vayamos y que demos fruto, es como si en este momento yo te pregunto, ¿en verdad tú has dado el fruto? ¿Has reflejado ese fruto del Espíritu? Porque no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y es amor. ¿Has reflejado ese amor? El gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esos, o sea, todo esto, o sea, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ese es el fruto del Espíritu. Por eso dice el versículo que debemos de llevar fruto, debemos de reflejar ese fruto. Por eso nos habla este versículo de una actitud de Dios. Ese fruto del Espíritu, lo que nosotros debemos de reflejarlo. Nosotros debemos de darlo a demostrar, que la gente cuando nos vea, nos pueda identificar por el fruto del Espíritu, o sea, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. El segundo fruto, no voy a alargarme mucho, pero el segundo fruto lo encontramos ahí en Filipenses. Si le das adelantito más a tu Biblia, en Filipenses capítulo 1, versículo 11, nos dice, llenos, fíjate lo que dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea, lo que quiere decir es que nosotros debemos de llevar, de reflejar este fruto, el cual es el fruto de ser unas personas justas. Justas. Me gusta la palabra justa en inglés porque es righteous. El poder ser personas justas. Ese es otro de los frutos que nosotros debemos de llevar, nosotros debemos de reflejarlo al mundo. O sea, que nos comportemos, que hablemos, que caminemos, ¿verdad? Y que seamos, si puedo decirlo, que caminemos, que seamos unas personas justas. Que seamos unas personas justas. Por eso vuelvo y te lo digo, me gusta mucho cuando dice la palabra en inglés, to be a righteous person, ser una persona justa, ¿ok? La tercera área del fruto la encontramos ahí en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15, porque mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre, ¿ok? Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, mira lo que dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. O sea, en otras palabras, aquí es interesante porque
nos habla del fruto de la alabanza. Y cuando nosotros damos alabanza a Dios, es el reconocer su grandeza, es el reconocer su señorío, su poderío, su hermosura, su majestad. Y dice el versículo, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. O sea que nosotros deberíamos, dice aquí, de acuerdo a lo que dice este versículo, así que ofrezcamos siempre, dice siempre. O sea, a todo momento, a toda hora que nosotros podamos en verdad ofrecerle a él sacrificio de alabanza. Y esta palabra sacrificio se lo compartí el domingo ahí a los hermanos y les decía yo que usan la palabra sacrificio porque lo que está tratando de decir es de que cuando nosotros estamos dispuestos, ¿verdad? Así como dice, a ofrecerle a Dios nuestra alabanza, ¿verdad? Debemos de sacrificar el yo, debemos de sacrificarnos, si puedo decirlo así, nosotros mismos y decir, ahorita en este momento no pienso en mí, sino pienso más bien en darle toda mi alabanza a Dios. Y luego dice, mira, fruto de labios, o sea, fíjate lo que dice, aquí me llama la atención porque la pregunta también podría ser, ¿qué fruto da tu labio? ¿O dan tus labios? ¿Ok? Por eso el fruto de labios quiere decir las palabras también que salen de nuestra boca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es bien importante. Dice que debemos nosotros de dar el fruto de alabanza. O sea, en otras palabras, como dice el versículo, fruto de labios. ¿Qué quiere decir? Que lo que debería de salir de nuestros labios es bendición. Lo que debería de salir de nuestros labios es la alabanza, es la adoración hacia Él. Es palabras que edifiquen, no palabras que destruyan. Palabras que reconozcan la grandeza de Dios. Poderle decir, Señor, tú eres hermoso, tú eres bello, tú eres poderoso, tú eres el gran yo soy. Señor, para ti no hay nada imposible. Señor, te doy mi alabanza en este momento. Te alabo, te glorifico, te doy la honra, te doy la gloria, te amo, te adoro. Ese es fruto de labios que confiesen su nombre. Por eso dice, o sea, fruto de labio. Por eso mi pregunta es, ¿qué fruto dan tus labios? O sea, ¿qué palabras salen de tu boca? Pues que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de alabanza dirigidas a Dios. El último lo puse como el último fruto, porque no hay un orden así, cuál es el primero, cuál es el segundo, pero sí quise enfocarme en la cuestión de fruto y quise dejar el cuarto fruto porque es algo que es muy importante que todos nosotros, así como los tres pasados frutos debemos de hacer, pero este lo considero también como, diría yo, muy importante. No voy a decir el más importante, sino voy a decir muy importante, ¿verdad? Lo vemos ahí en el libro de Romanos. Si vamos al libro de Romanos, vamos a leer el capítulo 1, Romanos capítulo 1, vamos a leer el versículo 13 al 16. Mira lo que dice Romanos 1 del 13 al 16. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto. Fíjate lo que dice, algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y luego dice, aquí el versículo que estamos leyendo, ¿verdad? Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y luego que dice el versículo 16, porque no me avergüenzo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿De qué fruto nos está hablando? Bueno, nos está hablando del fruto de llevar a otros a Cristo. Del fruto, si puedo decirlo también de esta forma, de ganar almas. Nosotros tenemos que ser ganadores de almas. Nosotros tenemos que alcanzar
al que está perdido, al que necesita escuchar las buenas nuevas, aquel que en este momento se encuentra en oscuridad, así como tú y yo estuvimos un día y alguien vino y nos compartió las buenas nuevas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar parados, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos, así como dice el versículo, llevar fruto. Tenemos que ir, ¿verdad? Y llevar ese fruto, ganar esas almas. Esa es, diría yo, la cuarta área en cuanto a llevar fruto. Es el ganar almas, el llevar a otros a Cristo. Mira, hace un momento te hice la pregunta y te dije, si analizas tu vida espiritual, hasta el día de hoy, ¿qué fruto has dado? ¿Qué fruto has dado? Bueno, te dejé con esa pregunta. Entonces ahora te voy a dejar con otra. Hasta el día de hoy, ¿ok? ¿Cuántas almas has ganado para el reino de Dios? ¿Qué fruto has dado hasta el día de hoy? Yo no sé si tengas 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio. Entonces analiza cuánto fruto he dado yo en todo este tiempo. ¿He dado fruto o no he dado fruto? Bueno, si no has dado fruto, es bien sencillo, es bien fácil. El Señor dice que debemos nosotros de llevar fruto. Y me gusta lo que dice el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo. En otras palabras, Pablo, para que puedas entender esto, él no se avergonzaba, a él no le daba pena, él hacía el temor, el miedo a un lado y compartía las buenas nuevas. Porque dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, él no se avergonzaba de compartir las buenas nuevas, que eso es lo que la palabra Evangelio quiere decir, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. O sea que cuando tú compartes el Evangelio a otras personas, les estás dando, ¿ok?, el plan de salvación. La palabra de Dios tiene poder, tu testimonio tiene poder, y cuando compartes la palabra del Señor, Él te da el poder, la autoridad y el denuedo para que puedas compartirles a otros. Lo que el enemigo quiere es que te quedes callado, que siempre estés atemorizado, que te dé pena, que te dé vergüenza el compartir las buenas nuevas, y no debería de ser así. Deberíamos de dar fruto, y ese fruto es también el compartir las buenas nuevas. Para concluir, quiero dejarte con esto. Hemos sido, y que no se te olvide, mira, hemos sido elegidos y puestos por Dios para un propósito, para un plan, para un trabajo, para una tarea. Ahora ponte a pensar por un momento, ¿verdad? ¿Quién nos eligió? ¿Quién nos puso aparte? Fue Dios. Y déjate digo esto, qué privilegio. Tú tienes el privilegio, yo tengo el privilegio, ¿verdad?, de ser elegidos y de ser puestos por Dios para llevar fruto, ¿ok? Y ese fruto tiene que permanecer, ese fruto tiene que permanecer. Y para poder entender lo que quiere decir permanecer, es que la mejor explicación que yo te puedo dar es de que tenemos que estarlo haciendo a diario, no detenernos, no pararnos, no dejar de hacer, no dejar de compartir, no dejar de ser unas personas justas, no dejar de que el fruto del Espíritu que habita en nosotros se detenga, sino reflejar ese amor, esa paz, todo lo que el fruto del Espíritu es. Y también debemos de hacer todos los días que tener ese fruto de alabanza, darle nuestro fruto de alabanza a Él, y también el ganar otras almas para el reino de Dios. Ahora, y cuando nuestro fruto, el fruto del Espíritu, como te lo dije, de un comportamiento justo, ese fruto de alabanza, ese fruto de llevar a otros a Cristo, permanece, o sea, lo seguimos haciendo constantemente todos los días, que sea nuestra vida, como la adoración, que no sea parte solamente de nuestra vida, sino que sea nuestra vida. El fruto debe de ser nuestra vida. Cuando permanece, fíjate la promesa que el Señor nos da ahí en Juan 15, 16. Mira, vamos a leerlo ya rapidito y con esto voy a concluir. Ok, en Juan 15, 16. ¿Cuál es la promesa? Dice, no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y luego dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tenemos que ir de acuerdo a lo que dice este versículo. Te lo voy a volver a recordar. Hemos sido elegidos y hemos sido puestos con el único propósito, con el único plan de que vayamos y llevemos fruto, y ese fruto permanezca, para que de esa forma todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos lo va a dar. Amén. Así que espero que el día de hoy hayas aprendido algo, ¿verdad? Quiero, antes de despedirme, quiero recordarles y hacerles la invitación de que este sábado vamos a estar ahí en el estacionamiento de la iglesia a partir de las 10 de la mañana para poder invitar a la gente que va pasando a orar por ellos. La semana pasada tuvimos un tiempo muy especial, tuvimos un tiempo muy bonito y pudimos orar sin temor a equivocarme. Creo que fueron más de 9 o 10 personas por las que el Señor nos dio la oportunidad de orar. Hay mucha necesidad, así que te hago la invitación para que este sábado estés ahí en el estacionamiento de la iglesia a partir de las 10 de la mañana, y vamos a estar alzando los anuncios para que la gente que va manejando cuando pase lo vea, y que a través de lo que lean toque su corazón de una manera en la que se puedan detener. Mira, como testimonio, algo muy bonito, varias de las personas que se detuvieron para pedir oración lo hicieron porque el momento, este es el testimonio de ellos mismos, no te lo digo yo, ellos me lo dijeron a mí, que desde el momento que vieron el anuncio, ¿verdad? Porque estaba el anuncio, necesitas oración, ¿verdad? Detente para que podamos orar por ti, ¿ok? Y desde el momento que ellos leyeron el anuncio, el Señor obró y tocó su corazón y pudieron detenerse para que podamos orar por ellos. Así que te hago la invitación para que vengas, nos apoyes, nos ayudes. Este sábado a partir de las 10 de la mañana vamos a estar ahí en el estacionamiento de la iglesia. Así que si no tienes nada que hacer, pues mira, yo te hago la invitación para que vengas, para que tengas esa experiencia de poder evangelizar, de poder animar e invitar a otros para que puedan venir y que podamos en verdad orar por ellos. Así que te espero este sábado a partir de las 10 de la mañana. Así que si tienes a alguien allá a tu lado, dale una sonrisa y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del Lugar de Su Gracia, vuelvo y lo digo, para los que puedan estar ahí el sábado, vamos a estar a las 10 de la mañana, así que a los que puedan, ahí los voy a estar esperando. Y si no, pues espero ver a todos ustedes este próximo domingo a partir de la 1 de la tarde, ahí en el Lugar de Su Gracia. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.